Inician consultas en el Senado sobre la reforma en telecomunicaciones. El dictamen podría estar listo en 2 o 3 semanas. En marcha el proceso de selección para el consejero del IFE que ocupará la vacante de Sergio García Ramírez. En el estudio, José Alberto Aguilar Iñárritu, uno de los aspirantes. El senador Raúl Pozos nos hablará de la reforma educativa y las propuestas de los gobernadores de Oaxaca y Guerrero. Acompáñenos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Desde las Cámaras. Aquí le vamos a tener toda la información sobre lo que ocurre en el Congreso. Y para nuestros amigos de Guanajuato, ya nos pueden ver en alta definición a través del canal 12.2. Bienvenidos, ¿cómo estás, Adriana? Hola, Víctor. Anabela, Víctor. Muy bien, Anabela, ¿Cómo Adriana. están? Muy bien, gracias. Oye, pues ahorita el último que tenemos es cómo están vibrando las redes sociales después de que da a conocer el gobierno federal a través de la Procuraduría General de la República de que un grupo, no se sabe bien a bien cuántos eran ni el motivo, pues pretendía atentar contra el diputado Monreal y el senador Monreal. O sea, los hermanos Monreal, uno de ellos es Ricardo Monreal. El CISEN, después de una investigación, pues descubre todo este complot y detienen a 2 personas en un hotel de la Ciudad de México. No hay mayores datos, pero hasta el momento la PGR confirma esta versión. El asunto es ¿por qué? Ya sabemos que están detenidos, ahora es el por qué. Pero vamos con más información, precisamente vamos con Alicia Salgado al otro lado del estudio. Adelante, Alicia. Gracias, muchachos. Platiquemos de la polémica decisión que tomó el senador Ernesto Cordero, del PAN, de enviar a 4 comisiones legislativas para dictamen y a 2 más para opinión la reforma constitucional en materia de radio y televisión. Se ha dicho que esta decisión de mandar a tantas comisiones tiene por objetivo, en particular, reventar la posibilidad de que sea aprobada la reforma antes de que termine el periodo ordinario de sesiones el 30 de abril. Sin embargo, yo creo que esta aseveración es muy temeraria, toda vez que se desconoce cómo opera el proceso legislativo en el Senado de la República. La Comisión de Puntos Constitucionales es la rectora porque se trata de una reforma constitucional. Esta, a su vez, lo que recibe es un dictamen y llama a las otras comisiones que están involucradas en el tema. El Senado tiene siempre la obligación de mandar, si llega una reforma, no sé, a Economía, Hacienda o a Puntos Constitucionales, tiene que mandar a un par de estudios legislativos la reforma. Una vez que se tiene ese control que data del siglo XIX, así es de que no hay sospechosismo, también se tiene que mandar a comisiones especializadas. Opera de manera que se conjuntan en una sola sesión representantes de las 4 comisiones y además establecen un calendario de audiencias para que participen los interesados. Puede ser lo mismo del sector público que del sector privado, académico y organizaciones, y de hecho ya tienen ese calendario. Entre jueves y viernes se está definiendo quiénes y cómo, el martes se dará a conocer en la noche, el miércoles empezará la discusión y se espera que el trabajo, así como lo oyen, concluya o se tenga listo el 19 de abril. Yo sí creo que lo hagan. Ya ocurrió con la ley de transparencia. En la reforma en materia de transparencia de diciembre salió aprobada, aun cuando fue a 7 comisiones. Fueron 4 de dictamen, 3 de opinión y además participaron poco más de 130 entre ONGs, académicos e interesados de cualquier naturaleza. ¿Ustedes creen que ahora no, habiendo menos de 50 participantes inscritos? Yo creo que sí sale, el proceso es muy conocido y en el caso de Raúl Cervantes, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, su método es inequívoco. Gracias, Alicia. Y esta noche está con nosotros José Alberto Aguilar Iñárritu, candidato a consejero del IFE para sustituir al consejero García Ramírez. Buenas noches, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches, Adriana, me da mucho gusto Bienvenido estar nuevamente con ustedes, aquí al programa. Con Anabela, con Víctor. Siempre es un placer estar en este Proyecto 40 con ustedes. Gracias. Bueno, estás de candidato para sustituir al consejero del IFE. Ya tuviste tu primera audiencia con los senadores, con los diputados, con los diputados. El presidente de la Comisión de Gobernación, Alejandro Así Moreno. es. Tuviste la entrevista en el pleno de la Comisión de Gobernación. Alberto, te voy a hacer una pregunta. Sí. El consejero que en caso de ser seleccionado suplirías se caracterizó por ser un consejero cuya defensor de los derechos humanos. ¿Cuál sería tu característica en caso de que llegaras a quedar como consejero del IFE? Punto número 1, ser un consejero con plena conciencia de Estado. A mí me parece que lo que hay que hacer con el IFE es volver a dotarlo de esa característica de Estado,
esa característica republicana, ser un consejero imparcial y ser un consejero volcado totalmente a fortalecer la institución en el 50% de la misma, que aunque se hace, no se hace suficiente. Es decir, la educación cívica, la cultura democrática y el fomento al régimen de partidos, que mucho lo necesita. Habrá la oportunidad, Alberto, de que algún día podamos decir que el IFE está desligado totalmente de los partidos políticos. Yo me lo veo difícil, ¿no? Pero podría caber alguna oportunidad. Pues estaba. O supuestamente. A mí no me parece que ese sea el problema, fíjate. A mí me parece que nosotros hemos partido de una base falsa donde creemos que existe la neutralidad ideológica. Así es. No existe. Es más, si yo me encontrara a alguien que se manifestara como neutro, tenía mucho cuidado en el trato porque no sabría qué esperar de esa persona. Sí, no es ni negro Yo ni creo que blanco. nosotros tenemos que fortalecer un tema que se llama la imparcialidad. La imparcialidad es éticamente imprescindible y jurídicamente exigible en un cargo como estos. No podríamos pretender que un juez que determina sus sentencias con base en la ley debiera ser neutro ideológicamente para que funcionara eso bien. No, hay un marco jurídico que establece qué hacer. Y yo creo que eso es lo que necesita el IFE. Pero más allá, requiere algo más. El IFE tiene que volver a poner agenda. No tiene que estar subordinado a las agendas particulares. Y tiene mucho por hacer. Hay una parte que es impecable, la organización de las elecciones es magnífica. Ya lo quisieran en muchos países, es un nivel de eficacia altísimo. La parte educativa y la parte de fomento a los partidos lo hace. De hecho, tiene estudios muy buenos, tiene programas muy buenos, pero no es suficiente. Y no es suficiente por una razón, porque la política democrática necesita el debate. Y el debate es una cuestión de 365 días del año, no una cuestión de 2 debates en una campaña presidencial. Qué bueno que los haya, pero no es suficiente. Necesitamos a los partidos cerca de la gente, cerca de sus agendas locales, sus agendas nacionales, sus agendas globales, debatiendo en las universidades, en los barrios, en el campo, con la gente. Si hacemos eso, vamos a encontrar que la gente va a saber para qué le sirve la política. Va a poder exigir lo que se debatió y lo que se dijo. Y cuando lleguen las campañas, serán campañas para recordar lo que ha pasado y no para ver a quién inventamos en cada momento usando un exceso de marketing. Yo no tengo nada contra el marketing, pero me parece que debe ser complementario en la contienda porque hay una base de debate que es la fundamental. A mí en lo personal, Perdón. a mí en lo personal lo que más me preocupa del IFE, que fue pues a partir de la elección de 2006, es la credibilidad que ha perdido. Claro. Que definitivamente hay un sector de la población muy, digamos, identificado con la izquierda, que no les gustó ni los resultados de la elección del 2006, ni los resultados de la elección del 2012. Entonces, ¿cómo pretenderías tú, siendo consejero del IFE, pues, regresar a esa credibilidad de los años de Woldenberg, por ejemplo? Yo creo que hay varias cosas que hacer. En primer lugar, hay que explicarle a la gente dónde está el IFE y dónde está la política. Porque nosotros no podemos pedirle al IFE como si le pidiéramos a un árbitro de un partido de fútbol que además de sacar tarjetas blancas, de tarjetas amarillas, tarjetas rojas, cuidara que las porras no se pelearan, que los revendedores no estuvieran alrededor del estadio, que por favor hubiera un poquito de seguridad en el perímetro y si puede ayudar a que la seguridad pública de la ciudad funcione, qué bueno, ¿verdad? Y que no te asalten regresando a tu casa. Exactamente. Y cualquier cosa que pase en ese sentido es culpa del IFE. No, no puede ser así. El IFE sufre mucho los problemas del poco avance en el régimen de gobierno y en el ejercicio democrático que debiera ser del poder. Y es donde está el problema. Las elecciones son para el ejercicio del poder. Y entonces resultamos que no se logra totalmente esa solución. Tenemos sedicentes adversarios que son enemigos a la hora de la hora, porque no hay pactos, porque no hay siquiera 3 o 4 cláusulas básicas de proyecto común. Y entonces, bueno, lo más fácil es vamos a cobrarle al árbitro lo que nosotros no pudimos hacer en la política. Eso es por el entorno. También el IFE tiene pecadillos que debe manejar. Yo creo que la transparencia es un caso fundamental. Yo creo que no se debe estar litigando en medios lo que se tiene que resolver internamente en términos de los asuntos que corresponden a la administración. No es posible que eso no pueda ser arreglado y darle a la gente una claridad que abone con una cosa que es muy importante, la confianza. Es una flor que se marchita muy rápido. El proceso de selección, que es lo que tenemos ahorita, la intriga, PAN y PRD se oponen.
ellos quieren diferir esta sustitución de este consejero para que se conjugue se empate con los 4 consejeros que vienen próximos a sustituirse. ¿Cómo va a pasarse este proceso? ¿Cómo ves tú el panorama? Adriana, evidentemente yo como aspirante es un tema que me rebasa, porque para mí ese es un dato, ¿verdad? Ahora, como ciudadano yo diría que ojalá se pusieran de acuerdo, porque el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es muy claro. Él habla de que ante la renuncia de un consejero hay que hacer aviso inmediato a la Cámara. No dice la Cámara debe resolver inmediatamente porque no le corresponde normar a la Cámara, pero el espíritu general del legislador está estableciendo esto. Yo creo que se valen todos los debates, se vale todas las luchas de poder, se vale hacer política, pero hay que salvaguardar las instituciones. Y no podemos nosotros tener un IFE como el que queremos tener si no empezamos a respetarlo. Yo esperaría que se pusieran de acuerdo, y es más, estoy seguro que sí lo van a hacer. Yo veo que al final lo van a encontrar. Ahora, el IFE no ha convertido a la democracia mexicana en una de las más caras del mundo. Digo, es más caro no tener democracia, lo entiendo perfectamente, pero es muy caro lo que nos cuesta el IFE. Nos cuesta mucho dinero, y incluso en época en que no hay elecciones federales. Mira, Víctor, yo creo que lo que nos cuesta mucho dinero es la desconfianza. Nos cuesta mucho dinero no confiar los unos en los otros. Como somos un país que no está pactado prácticamente desde 1982, este país ha tenido 3 pactos en 200 años, pactos que dio el sentido de unidad. Guadalupe Victoria nos dio una nación. Juárez Díaz nos dieron un estado. Obregón Calles Cárdenas un régimen para gobernar una revolución. Se cayó en el 82. Desde entonces no tenemos pacto. Somos partes despactadas, por tanto desconfiadas. Y para que la confianza tan escasa no se nos siga yendo por los lados, entonces gastamos dinero. Pues con eso nos quedamos, José Alberto Aguilar Iñárritu, y muchísimas gracias. Te queremos desear pues mucha suerte aquí en este proceso de selección de candidato para el IFE. Y bueno, nosotros vamos a un enlace con nuestro analista Juan José San Millán. Adelante. ¿Qué tal, amigos? Un saludo a todos en el estudio de Proyecto 40. Pues ya tenemos una nueva ley que ha sido ya promulgada por el presidente de la República. Se trata de la Ley de Amparo, que ya ha sido publicada también en el Diario Oficial de la Federación. Por lo tanto, ya está en vigor. Esta ley tiene algunas ventajas, como son el que anteriormente la ley únicamente amparaba a aquel que lo solicitaba. Ahora también ampara a los que tengan situaciones iguales al de la persona que se amparó. Pero sin embargo, hay su excepción, que es precisamente el aspecto fiscal. Algunos tratadistas señalan que esto es indebido, porque los grandes despachos que ganan un juicio de amparo, pues son precisamente los que tienen pues pagos de honorarios importantes que las pequeñas empresas no pueden hacer, y se puede dar el caso que pequeñas empresas continúen pagando impuestos que han sido declarados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como inconstitucionales. Por otro lado, también tenemos que se dice que ahora esta ley podrá aplicarse en breve plazo y que ya no habrá oportunidad de alargarla como anteriormente se hacía. Entonces, esto también nos deja que ahora las empresas no pueden alargar indefinidamente la ley. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, porque también la ley preveía que algunas empresas podían alargar precisamente los juicios debido a que en estos casos se hacían interminables, y esto naturalmente iba contra la justicia, y por lo tanto no se permitía que pudieran rápidamente obtener su dictamen. Sin embargo, esto ha sido suprimido ahora en algunos negocios, como son el lenocinio, como son las drogas y algunos negocios que son terribles, y también el radio y la televisión, lo cual es increíble porque el radio y la televisión no pueden ser catalogados como negocios contra el interés público. Así que ojalá que esto en el futuro se cambie. Bueno, amigos, pues hasta la próxima. Un saludo a todos en el estudio de Proyecto 40. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José San Millán. Y vamos a un corte para que después tengamos una interesante entrevista con Raúl Pozos, senador de la República, sobre los temas de educación. Y continuamos en Desde las Cámaras, y ahora vamos con la información confidencial del Congreso de la Unión con Garganta Profunda.
A pesar de los esfuerzos de los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD en el Congreso de la Unión, todo indica que no conseguirán el objetivo de sacar adelante en un mes todas las reformas que tenían contempladas en el Pacto por México. El problema es que solamente los legisladores del PRI que coordina el senador Emilio Gamboa Patrón y el diputado Manlio Fabio Beltrones están unidos y dispuestos a votar a favor de las reformas pendientes. En cambio, en las bancadas del PAN y el PRD hay tal división y están tan dispersos en su intención de voto que no existe certidumbre sobre la forma en que se conducirán en las comisiones y en el Pleno a la hora de votar. El diputado panista Alberto Villarreal más o menos controla el 80% de los diputados de su bancada, por lo que podría entregar algunas buenas cuentas. Pero en el Senado nadie puede asegurar que Ernesto Cordero logre marcar una línea para que voten en bloque sus compañeros de la fracción blanquiazul. Sin embargo, está peor el panorama en el PRD, pues los coordinadores Miguel Barbosa y Silvano Aureoles no tienen ningún control sobre sus legisladores y, para colmo, reciben presiones externas de los eternos Contreras de todo. Ante este panorama, nos enteramos de que en el Senado solamente sacarán algunos temas, como la regulación de las deudas estatales, la ley anticorrupción, la eliminación del fuero y el nuevo marco legal de los derechos de los niños y adolescentes. El tiempo volverá a ser el peor enemigo de los acuerdos en el Congreso, pues aunque a partir de la semana próxima, luego de las vacaciones de Semana Santa, nuestros legisladores se reunirán en 8 o 10 sesiones plenarias, nadie sabe qué va a pasar. Pero recuerda, si dices que yo lo dije, siempre lo voy a negar. Esto es lo que dice Garganta Profunda. Y esta noche está con nosotros el senador Raúl Pozos del PRI. Senador, buenas noches. Buenas noches, Adriana, Anabela, Víctor. Muchísimas gracias a todos ustedes por darnos la oportunidad. Senador, el 25 de febrero el presidente Enrique Peña Nieto firma el decreto de reforma educativa, lo que se califica como un paso decisivo para que muchos sueños de los mexicanos se puedan cumplir a través de educación de calidad. Sin embargo, algunos maestros disidentes de algunos estados como Guerrero, como Guerrero y Oaxaca, han mostrado diferencias y se han manifestado en contra de esta reforma educativa. ¿Cuál sería la solución? Sabemos que hoy el gobernador Gabino Cuegue de Oaxaca llevó a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma. ¿Cuál va a ser la salida que le va a dar el Senado a estas nuevas visiones? Porque sabemos que también han declarado que se debe de dar una regionalización y tomar en cuenta los diferentes puntos de vista. ¿Cómo van a tomar en cuenta estos puntos de vista y cómo van a resolver estas manifestaciones y este caos que traen los disidentes que están en contra de esta reforma tan importante y de tanto avance para el país? Bueno, de primera intención quisiera decirles que la educación tiene una parte fundamental en el gobierno del presidente Peña Nieto. Así está establecido en el primer eje rector del plan de gobierno, así está establecido en el propio Pacto por México, que sobra decirlo, pero bueno, hay que reiterarlo, es un espacio en el que han convergido las expresiones, las visiones del país, de todos los actores políticos y sociales de México. Y me parece que hay que decirlo porque el principal objetivo de esta reforma al artículo 3 y al 73 de la Constitución era fundamentalmente para dejar constancia constitucional de que era un derecho de los mexicanos, es un derecho de los mexicanos tener una educación de calidad. Y esta educación de calidad requiere de una serie de reformas, de adecuaciones estructurales en materia constitucional para que el gobierno las pueda convertir en políticas públicas. De tal suerte que estas reformas establecieron 3 puntos fundamentalmente. Primero que nada, dejar constancia que la calidad de la educación es un derecho fundamental de los mexicanos. Segundo, establecer el servicio profesional de carrera docente y con ello el ingreso y la promoción a los diversos cargos directivos y de supervisión mediante concursos de oposición. Y por otro lado, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que nos va a permitir, primero que nada, establecer de manera muy puntual un diagnóstico de la situación actual
del sistema educativo y consecuentemente buscar las maneras a través de la capacitación para que, pues en donde tengamos inconsistencias, podamos reforzar y podamos darle a las niñas y a los niños la calidad que merecemos todos los mexicanos. Raúl, hay algo en este instituto que a mí me llama la atención. ¿Ese instituto tendrá dientes? Porque eso es lo importante. O sea, de plano, sabes que tú no funcionas. ¿Por qué? Porque no pasaste la evaluación, y yo espero que sea de un 7, cuando menos la evaluación. No pasaste, entonces, adiós, abur. Yo no vería el tema tan de manera simple, porque eso implicaría que un ejercicio de una evaluación universal evaluaría a los maestros de la misma manera en alguna ciudad, en una escuela de la ciudad o en alguna escuela de la zona rural. Me parece que la evaluación debe tener una connotación, una serie de elementos que no solamente sea una prueba. Me parece que hay que revisar el tema de la infraestructura educativa, el tema de las herramientas didácticas, el tema de las condiciones socioeconómicas de la propia población donde se vive. De tal suerte que yo sí creo que los exámenes de oposición nos van a dar la oportunidad de saber qué tenemos que hacer para mejorar la calidad de la educación, para que sea realmente una educación como la que necesitamos los mexicanos para crecer y desarrollar este país. Pero si no hay castigo a los maestros, ¿se logrará el objetivo? Tendremos que buscar, ahora sí que en las reformas a la Ley General de Educación, en la propia creación de la Ley General del Instituto Nacional de Evaluación y eventualmente también es probable que se pudiera generar una tercera ley secundaria, que puede ser la Ley General del Servicio Profesional de Carrera Docente, con lo que se establecerían las reglas perfectamente claras de cómo se tendría que poner en marcha e implementar y aterrizar en donde nos interesa a todos los mexicanos que se aterrice el tema de la reforma, que es precisamente en las aulas y con los resultados que todos queremos, que es la educación de calidad, ¿no? Y precisamente sobre esta reforma secundaria, digamos, que es donde vienen las letras chiquitas, ¿no? Efectivamente. Que eso es realmente la que importa, porque ya se pusieron de acuerdo en la reforma, la Ley General de Educación, que además es muy avanzada. Sin embargo, bueno, pues en las letras chiquitas usted mencionaba que habría que ver el mosaico, las diferencias de todas las regiones. No es posible evaluar un maestro rural de Oaxaca con uno de Nuevo León, por ejemplo, de una ciudad. O de la Ciudad de México. De Monterrey o de la Ciudad de México. ¿Y qué van a poner en la ley secundaria? O sea, ¿van a hacer esta diferenciación por regiones o cómo lo están pensando? Bueno, las leyes lo que generan es un marco jurídico y un marco constitucional para que se puedan implementar las políticas públicas que se van a convertir en acciones de gobierno. De tal suerte que se dejarían, esa es una de las ideas fundamentales de la discusión y el debate en la comisión, tanto en la Cámara de los Diputados como en la Cámara de los Senadores, para que establezcamos perfectamente bien las reglas y que dejemos la oportunidad para que en el marco de las condiciones y las circunstancias de cada región del país, no quiero ni siquiera decir de cada estado, de cada región, bueno, podamos establecer criterios generales para la evaluación. Reitero, me parece que sería harto ineficaz e ineficiente que pudiéramos establecer solamente un criterio de evaluación a través de una prueba o una serie o sea, ¿están de hablando de varios criterios de evaluación? Debe haber varios además criterios. De un examen, por ejemplo, sí, escrito. claro, no solamente un examen escrito. Te reitero, por ejemplo, imaginemos nosotros una comunidad marginada de algún estado, por decir Campeche, que es mi estado de origen, en Calakmul. En Calakmul hay comunidades muy apartadas, marginadas, en donde los niños no tienen las mismas herramientas, ni los maestros tienen las mismas herramientas, ni los padres de familia tienen las mismas circunstancias para sacar adelante a sus hijos. Nosotros tendríamos que buscar criterios para que tengamos una evaluación que esté más acercada a lo real y que no solamente sea un examen escrito plano que el que decida si ha lugar o no ha lugar con una calificación claro. Y que eso descalifique, si vale el término, ustedes me lo permiten, la actuación de un maestro, ¿no? Así que me parece que hay mucho que discutir, sobre todo en las leyes secundarias. Te reitero, tenemos dos que están establecidas en el texto constitucional. Claro. En los transitorios se habla ahí de la Ley General, de reformas a la Ley General de Educación y la creación de la Ley General del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. También es probable que discutamos una eventual Ley General del Servicio Profesional de Carrera Docente, ¿no? Eso, bueno. Senador, su partido, el PRI, en el poder, ha
dado parte de su discurso que estas reformas van a ser incluyentes, incluye a todas las fracciones parlamentarias y también a la ciudadanía a través de consultas. El día de ayer fue el primer foro dedicado a este tema de la reforma educativa, donde estuvo el señor presidente en Boca del Río, Veracruz, donde recibió varias propuestas de diferentes sectores de la educación en cuanto a educación de deporte y de todos los aspectos educativos del país. ¿Qué se va a hacer con estas propuestas? ¿Se van a considerar y se van a incluir en la reforma secundaria o se van a partir otras leyes para darle más cuerpo a esta reforma? Bueno, sin duda tenemos que tomar en cuenta todas las voces y desde luego la visión del presidente de la República. Desde luego a través de la Secretaría de Educación estaremos esperando que envíen también la iniciativa de reforma y la iniciativa para la creación de la ley del Instituto Nacional de Evaluación. Es probable, reitero, y significo el tema del servicio profesional de carrera docente, porque ha generado inquietud en muchos maestros el tema de la seguridad laboral de las maestras y de los maestros. Yo quiero decirles que hay la convicción, por ejemplo, para que desde este servicio profesional de carrera docente, las maestras y los maestros todos tengan las mismas oportunidades de acceder a los cargos directivos y a los cargos supervisores, que antes tenían una connotación diferente a la hora de decidir quién iba. Okay. Hablamos del perfil idóneo, de la capacidad, y eso, bueno, sí se puede hacer a través de este servicio que permitiría a todos tener una oportunidad de hacer trayectoria. Que todo sea en aras de mejorar la educación de los niños. Desde luego. Claro. Pues con eso nos quedamos. Sí. Senador Raúl Pozos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Desde las Cámaras. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Muchísimas gracias también a todos y cada una de sus casas. Igualmente. Y bueno, amigos, este viernes en punto de las 9:30 de la noche, no se pierda, por favor, el Reporte Roemer. Un programa en que la opinión y el conocimiento son las bases fundamentales para motivar la reflexión. Y bueno, pues ya nos vamos, Adriana. Y síganos en las redes sociales. Yo soy Azarur en Twitter. Yo soy Béchica Sánchez Vanos. Y también no se os olvide el Twitter de la Senador, su Twitter. Yo soy Raúl Pozos MX, ahí estoy para servirles. Y bueno, yo soy APZ y bueno, Desde las Cámaras también tiene su Twitter, Desde las Cámaras. Y bueno, también tenemos un correo electrónico, desde las cámaras @proyecto40.com.mx. Que tenga un excelente jueves. Ya nos vamos.